David Copperfield, Charles Dickens. Desperté al día siguiente con el pensamiento puesto en Emilia y en la emoción hondísima que le produjo la marcha de Marta. Me parecía que, al hacerme testigo de debilidades y ternezas de familia, había depositado en mí una confianza sagrada y que estaba en el deber de guardar reserva sobre aquellas, no comunicándolas ni a mi amigo Steerforth. En el mundo no había persona que me inspirase cariño tan tierno como la linda compañera de mis juegos infantiles, la niña que tan apasionadamente amé entonces, según creo y creeré hasta el último instante de mi vida. Durante el desayuno recibí una carta de mi tía en la que me hablaba de un asunto acerca del cual pensé que Steerforth podría aconsejarme mejor que ninguna otra persona y resolví esperar a que nos pusiéramos en camino para poner sobre el tapete el tema de mi consulta. Por el momento nos entretuvieron nuestras despedidas. Uno de los que más sintió nuestra partida fue Barkis, quien con gusto hubiese abierto su arca y sacrificado una moneda de oro si a ese precio hubiera podido retenernos 8 o 10 días más en Yarmouth. En cuanto a la Peggotty y familia, diré sencillamente que estaban inconsolables. Todos los individuos de la casa Homer y Joram salieron a despedirnos y fueron tantos los pescadores que rodearon a Steerforth en el momento de salir de la fonda que si hubiésemos llevado el equipaje de un regimiento entero, no nos habrían faltado brazos dispuestos a trasladar nuestras maletas a la diligencia. ¿Permanecerá usted mucho tiempo aquí, Littimer?, pregunté al criado de mi amigo. No, señor, contestó. Probablemente mi estancia será breve. No puedo precisarlo yo mismo, terció Steerforth. Únicamente diré que sabe lo que tiene que hacer y que lo hará. No lo dudo, dije. Littimer se llevó la mano al sombrero como para darme las gracias por la buena opinión que me merecía. Al arrancar la diligencia, saludó de nuevo, nos deseó un feliz viaje y quedó de pie en el centro de la calle. Me pareció un hombre tan respetable y misterioso como las pirámides de Egipto. Largo rato pasó sin que Steerforth ni yo despegásemos los labios, debido a que mi amigo, contra su costumbre, estaba taciturno, y yo me di a pensar en los lugares que recorría, testigos de mi infancia y de las mudanzas de que el tiempo los hacía objeto. Steerforth, recobrando al fin su alegría y volubilidad, tocándome en el brazo, me dijo: «¿Te has dejado la lengua en Yarmouth, David? Habla, hombre de Dios, habla. ¿De quién es la carta de que me hablabas durante el desayuno?» «Ah», exclamé sacándola del bolsillo. «¿Te dice algo interesante?» «Me recuerda que debo aprovechar la excursión para adquirir experiencia, observar y reflexionar un poco. Cosas que supongo que habrás hecho, ¿verdad?» «He de confesar que no he pensado mucho en ello y que hasta temo haberlo olvidado por completo». «Muy bien. Tiende ahora tus miradas en derredor y repara tu negligencia. Si vuelves tus ojos a la izquierda encontrarás un país llano, sin accidentes, un poco pantanoso. Por tu derecha encontrarás un paisaje igual, el mismo que admirarás por tu frente y el mismo que dejamos a nuestra espalda». Contesté riendo que tenía razón, que en todo lo que alcanzaba mi vista no veía profesión alguna que escoger, lo que acaso sería efecto de la monotonía del paisaje. «¿Qué dice tu tía sobre el particular?», me preguntó. «¿Te sugiere alguna idea?» «Sí, me pregunta si me gustaría ser procurador. ¿Qué te parece?» «No sé qué te diga», contestó mi amigo con frialdad, «pero me parece que lo mismo puede ser procurador que otra cosa». No pude menos de reírme otra vez al pensar que Steerforth medía con el mismo rasero todas las profesiones. «¿Puedes explicarme qué son los procuradores, Steerforth?», pregunté. «Pues son una especie de abogados», respondió. «Desempeñan en los arcaicos tribunales de justicia, llamados Doctor Commons, que funcionan en un rinconcito próximo al cementerio de San Pablo, el mismo papel que llenan los abogados en los tribunales ordinarios. Son unos funcionarios cuya existencia, si las cosas siguieran el curso natural, debió terminar hace 200 años. Te formarás una idea más exacta de lo que es un procurador si te explico lo que es el Doctor Commons.
Es este un tribunal que, en tiempos pasados, aplicaba lo que llaman la legislación eclesiástica y hoy estruja a los ciudadanos sacando a colación antiguas leyes del Parlamento, de las cuales jamás oyeron hablar las 3/4 partes de la gente, siendo de advertir que la 1/4 parte restante está persuadida de que las leyes en cuestión habían alcanzado el estado fósil en tiempo de los Estuardos. En virtud de un privilegio antiquísimo, el tal tribunal entiende en todas las cuestiones relacionadas con los testamentos, con los contratos matrimoniales y con cuantos litigios originan los asuntos de navegación y de barcos. ¡Qué absurdo!, exclamé. ¿Pero es que existe alguna analogía entre los asuntos de la Iglesia y la Marina? Yo no la veo, pero es lo cierto que en el Doctor Commons se ventilan todos los asuntos a que me he referido, por diversa que sea su índole. Llégate allí un día y encontrarás a sus procuradores ocupados en transgiversar todos los términos marinos del diccionario. Pero si vuelves por allá algunos días más tarde, les encontrarás engolfados en el examen de un expediente canónico instruido contra un eclesiástico que se desvió de la senda del deber. Los funcionarios del Doctor Commons se parecen a los actores de teatro. El que hoy es juez, mañana es reo. Pasan de un cargo a otro con facilidad asombrosa. Cambian de papeles a cada momento y representan la comedia social ante un público escogidísimo y cobran en todo caso espléndidos emolumentos. ¿Pero no son una misma cosa los abogados y los procuradores?, pregunté desorientado, deseando comprender aquella singular jurisdicción. ¡Qué disparate! Los abogados están muy por encima de los procuradores porque, por lo pronto, necesitan los primeros graduarse de doctores en una de nuestras universidades de Oxford o de Cambridge. Y ya tienes explicado por qué yo no soy profano en el asunto que debatimos. Los procuradores proporcionan asuntos a los abogados, participan de los honorarios de estos y se dan una vida muy agradable. Haciendo caso omiso de la ligereza de tono y de expresión con que Stitford había tratado el asunto y pensando en la veneración que de antiguo me inspiraba el rinconcito cercano al cementerio de San Pablo, sentíame yo muy dispuesto a aceptar la proposición de mi tía. Esta me dejaba en libertad completa y no me ocultaba que se le había ocurrido la idea en el mismo tribunal de Doctor Commons al que fue con objeto de otorgar testamento en mi favor. Loable, digno de encomio es el comportamiento de tu tía, me dijo mi amigo cuando le confié esta última circunstancia. Mi opinión es, David, que debes decidirte por el derecho canónico. Manifesté a Stitford que enderezaría mis miras hacia aquel lado y que mi tía me esperaba en Londres, en un hotel tranquilo y modesto, en los alrededores de la Lincoln Inn, hotel que mereció sus preferencias porque la escalera del edificio era de piedra y tenía salida al tejado. Mi tía concedía importancia especial a estas dos condiciones, porque creía que en Londres las casas corrían peligro inminente de ser pasto de las llamas. Terminamos el viaje sin incidentes dignos de mención. Nuestras conversaciones giraron nuevamente sobre el derecho canónico y sobre el día aún lejano en que yo sería procurador. Stitford trató los temas por el lado cómico, excitando su hilaridad y la mía en grado superlativo. Ratos había en que nos saltaban las lágrimas. Llegados a la capital, mi amigo se fue a su casa, prometiéndome venir a verme 2 días después, y yo tomé el camino de la Lincoln's Inn, encontrando a mi tía sin acostarse y esperándome para cenar. No habría sido mayor nuestra alegría si yo hubiese dado vuelta al mundo desde nuestra separación. Lloraba mi tía al abrazarme, me besaba y decía que no lloraría menos la inocentuela de mi madre si no hubiese cometido la tontería de morirse. ¿Con qué viene usted sin Ricardo, tía?, pregunté. ¿Cuánto lo siento? Hola, Juanita, ¿qué tal? Mientras Juanita correspondía a mi saludo, observé que se entristecía el semblante de mi tía. Lo siento yo tanto como tú, respondió esta última.
Te aseguro que no estoy tranquila desde que me veo aquí, David. ¿Por qué, tía? Porque no considero a Ricardo capaz de impedir que los asnos pasen por mi prado. Le falta la energía necesaria. Debí dejar a Juanita y entonces estaría tranquila. Juraría que esta tarde, a las 4 en punto, ha pasado un borrico por mi prado. Me lo dice el escalofrío que he sentido a esa hora. Escalofríos como este únicamente me los produce el paso de los asnos por el prado. Intenté consolarla, pero fue en vano. No, ha pasado un asno, el mismo asno que montaba la hermana de Murdstone el día en que se le ocurrió la mala idea de visitarme. Siendo a ver, hay un borrico cuya audacia me sea insoportable, es aquel. Nos sirvieron una buena cena, muy caliente, aunque la habitación de mi tía, situada en el tercer piso, distaba mucho de la cocina. Quiso alojarse en el tercer piso, que era el último del hotel, con objeto de obligar a los que intentasen robarla a subir más escalones y tener ella que subir menos si sobrevenía un incendio y había de buscar salida por el tejado. Nos sirvieron pollo asado, un trozo de ternera y un plato de legumbres, cena muy aceptable a la cual hice los debidos honores. En cambio, mi tía, que profesaba de antiguo la teoría de que en Londres todos los artículos de comer eran falsos, apenas probó bocado. Apostaría a que este desdichado pollo nació y ha sido criado en una bodega, observó mi tía, sin que jamás, hasta momentos antes de su muerte, haya visto la luz del día ni respirado el aire puro. La vaca estaría mejor si fuese vaca, pero no, es vaca adulterada, vaca artificial. ¿No le parece a usted, tía, que el pollo ha podido ser criado en el campo?, me atreví a insinuar. Desde luego afirmo que no, por nada del mundo comprarían los estúpidos mercachifles de Londres nada de procedencia campestre. No intenté combatir su opinión, pero cené opíparamente con gran satisfacción de mi querida tía. Levantada la mesa, Juanita ayudó a mi tía a recogerse el cabello y a ponerse el gorrito de dormir, que pude observar que era más elegante que de ordinario, por si estallaba algún incendio, según afirmó mi tía. Inmediatamente le preparé el vaso de vino blanco caliente mezclado con agua y la tostada de pan que tomaba todas las noches y que preparaba yo siempre que vivía a su lado. Vamos a ver, David, me dijo, ¿qué te parece mi proyecto? ¿Lo has pensado ya? Ha sido objeto de largas meditaciones, mi querida tía, y tema de varias conversaciones con mi buen amigo Stitford. Me agrada en extremo. Lo celebro. Pero veo una dificultad, tía. Rabiando estoy por conocerla, David. Según he podido comprender, para poder ejercer esa profesión precisa hacer un desembolso de importancia. De 1.000 libras esterlinas justitas y cabales, David. Pues esa es la dificultad, ese es el punto negro del asunto. El desembolso es grande. Mi instrucción le ha costado a usted cantidades de consideración, porque siempre ha sufragado mis gastos con liberalidad, siempre ha sido un prodigio de generosidad. Seguramente hay profesiones que no exigen grandes sacrificios pecuniarios y ofrecen un porvenir muy aceptable. ¿No le parece que sería preferible optar por una de esas? ¿Puede usted, sin grave quebranto, desprenderse de la suma necesaria para darme un título de procurador? Usted que es mi segunda madre, piénselo. Mi tía continuó comiendo su tostada sin despegar los labios y mirándome de hito en hito. Dejó luego el vaso sobre la repisa de la chimenea y contestó de esta suerte. Trot, hijo mío, si mi vida tiene algún objeto, consiste éste en asegurarte un porvenir y contribuir la medida de mis fuerzas a tu felicidad. Al objeto en cuestión enderezo todos mis actos, lo mismo que Ricardo. Quisiera que algunas gentes hubiesen escuchado la conversación que con Ricardo tuve no hace mucho acerca del particular. Su sagacidad, su previsión son maravillosas, pero nadie más que yo conoce las portentosas facultades de ese santo varón. Interrumpióse un momento, tomó mi mano entre las suyas y continuó así.
Es tonto, Trot, recordar el pasado, a no ser que éste pueda ejercer alguna influencia saludable en el presente. Es posible que tu padre te hubiese querido más que yo. Es posible que tu madre te hubiera atendido con solicitud más tierna que la mía, aunque era aficionada a dar chascos, como me lo probó a mí robándome a mi Isabel Trotwood. Es posible que mi cariño dejase algo que desear el día que te presentaste en mi casa, hecho un vagabundo, cubierto de polvo y de harapos, extenuado y muerto de hambre. Pero lo cierto es que desde entonces acá has sido mi orgullo, mi encanto. Eres mi hijo adoptivo y como tal tienes derecho a todo lo mío. Con que seas bueno y sufras con paciencia mis caprichos de vieja, habrás pagado con creces lo poco que por ti haga yo, porque habrás hecho feliz a una anciana que disfrutó de muy pocos días felices mientras fue joven. Era la primera vez que mi tía hacía alusión a su historia pasada. Quedamos entendidos, David, y no necesitamos hablar más del asunto, continuó. Dame un beso y mañana, después del desayuno, iremos al Doctor Commons. Largo rato permanecimos sentados al amor de la lumbre antes de irnos a acostar.